De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a Nuevamente, tu espacio para el desarrollo humano con François Saint-Marie, que el lunes, miércoles y viernes a las 2:30 se conecta contigo para realizar juntos un recorrido por y hacia el ser, en el que las emociones del espíritu que encienden las velas de la vida son las protagonistas para conectarse con las cuotas más altas de felicidad y realización personal. Nuevamente, tu espacio para el crecimiento interior. Muy buenas tardes, querida comunidad, nuevamente. Gracias por seguirnos, por estar aquí con nosotros en este ciclo de entrevistas en búsqueda del sentido de la existencia, del por qué estamos acá, que en este momento se hace más inminente, ¿no? Como que es más, estamos atravesando un miedo que impera en nosotros, que nos hace más difíciles que día a día. Y es por ello que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece una serie de personas capacitadas, psicólogos, coach, arteterapeutas, especialistas en Gestalt, en diferentes técnicas de la psicología humanista, también como el arte terapia y meditadores que te pueden acompañar en este momento quizás emocional que quizás viene bien pedir ayuda. Hacerlo acompañado, este camino puede ser mejor que atravesarlo solo, que atravesarlo sola. Y también el Centro Experiencial ofrece una serie de meditaciones activas y pasivas, que en este momento se están realizando los días lunes, y estas meditaciones tienen la capacidad de poder expresar hacia afuera también estas emociones que pudiesen estar reprimidas, bloqueadas en el cuerpo, dado que tienen estos movimientos, el baile, la voz, la expresión, como herramienta, como técnica fundamental para conectar con el aquí y el ahora. Así que buscar toda la información en las redes sociales. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano te puede acompañar en este difícil momento. Y Piel de Oveja Chile te ofrece una serie de productos que la verdad que vienen muy bien para estar en casa, los que podemos y tenemos la suerte de poder estar en casa cuidándonos, dado las personas que están yendo a trabajar para hacernos posible estar en casa, a los que estamos aquí, pues bueno, estemos lo mejor posible, ¿no? Pantuflas de lana, de piel de oveja, exquisitas, calentitas, ahora que se acerca el invierno, en este otoño que ya empezamos a sentir ese fresco, con las plantillas de piel de oveja, las mantas de piel de oveja que son exquisitas, también para meditación, atención, y para las guaguitas, son exquisitas. Y el arte es otro aspecto que no podemos dejar de lado. Es muy importante la cultura, el arte. Y Isabel Opazo ofrece una serie de cuadros que son realmente muy hermosos, sugestivos, que tienen movimientos. Son unas piezas de madera, como podéis ver en las imágenes, que forman en esa descomposición, en esa apertura, a la vez una unión, una unidad, ¿no? Como que puedes encontrar ahí el todo y la nada. Tienen un gran sentido. Así que los que queráis darle un poco más de movimiento a vuestro espacio, buscad Isabel Opazo Relieves. Y los que estáis pensando en cambiar vuestra vida una vez que termine esta vida, que no sabemos cuándo va a terminar, si existe una vida u otra vida, pues bueno, Paisajes Lonquimay te ofrece una serie de parcelas, un hermoso proyecto de vida para iniciar un verdadero proceso de transformación y hacer de tu sueño una realidad en el sur de Chile, en un entorno realmente maravilloso, con mucha naturaleza, con el agua, que bendito sea, que todavía está presente en esa geografía de este largo y estrecho país. Recordaros que la música que nos acompaña de fondo en este programa nuevamente es de la primera parte de la compositora y cantautora chilena Catalina Claro. Podéis buscarla en internet por catalinaclaro.com. En este momento se encuentra muy activa en las redes sociales haciendo conciertos. Y de Vacant,
la segunda parte del programa nuevamente es de Bacán, un multiinstrumentalista, místico, músico impresionante, que también podéis buscar todas sus músicas, bueno, en YouTube, y podéis ver también su trayectoria en debacant.com. Y el audio del inicio, nuevamente, de la actriz y locutora Trinidad Lagos. Y como es costumbre, iniciamos este programa con un texto que yo escojo en relación al invitado o a la invitada que nos acompaña, ¿vale? Lo cual me encanta porque me da la posibilidad de leer, de buscar, que la verdad es una excusa perfecta. Y en este momento que tengo un poquito más de tiempo, bueno, es un espacio que valoro mucho. Y me he encontrado con el español Unamuno, en el cantar de Unamuno. Y dice así: qué dulce es el recuerdo, qué dulce es el olvido. Olvidar los recuerdos, recordar los olvidos. Qué dulce es la esperanza, qué amargo el desengaño. Olvidar esperanza, esperar desengaños, esperar esperanza y recordar recuerdos. Oh, qué dulce es la vida, oh, qué amarga es la muerte. La vida, cuán amarga, y la muerte, cuán dulce. Al recordar la vida, olvidamos la muerte. Y al olvidar la vida, recordemos la muerte. La vida es esperanza, la muerte es desengaño. Desengaño es la vida y esperanza es la muerte. La esperanza es olvido, desengaño el recuerdo. Recuerdo es la esperanza y el desengaño olvido. Desengaño, esperanza, muerte, recuerdo, olvido, vida, amargor, dulzura. Todos uno. Y uno, lo mismo. En este texto podemos ver cómo Unamuno busca a través de las contradicciones unificar el alma con la vida, unificando la diversidad emocional de los sentimientos en relación al universo, como parte de un todo y como todo siendo uno mismo. Y es por esto que hoy he elegido este texto para presentar a nuestra invitadísima Loreto García, canalizadora de los registros akáshicos, y que hablaremos y abordaremos estos mensajes de los sabios, de los maestros que están aquí presentes. Podría ser del más allá, pero también están aquí con nosotros. Loreto es de profesión ingeniera y en este momento es docente y jefa de estudios del área de ingeniería comercial en la Universidad del Norte y también de ciencias empresariales, jefa de carrera. Y Loreto es canalizadora de los registros akáshicos y a través de estos mensajes ella nos ayuda a evolucionar y nos orientan para entender las cosas que nos pasan. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. Hola, Fran. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a todos. La verdad es que ha sido una linda sorpresa esto para mí también, el poder compartir hoy día un poco de experiencia y un poco también de los mensajes que a mí me han ido guiando durante los últimos años de mi vida. Muchas gracias, Lore. Bueno, voy a contarles a mis auditores, los que me han seguido, saben que la semana pasada se me presentaron varios mensajes, varias señales en estas mismas programas con mis diferentes entrevistados, comenzando por Andrés Fischer, luego con la Ángeles Lazo, Jordi Palau también, donde por diferentes motivos se me apareció Siddhartha, el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, así como muy, muy, muy cercano. Y a través de ello fue que hubieron otros mensajes y vi a Loreto García en un live de Instagram y le pedí una sesión. Y la sesión que tuve con ella fue realmente, no puedo decir transformadora, porque en este momento todavía no es que sienta una transformación, pero sí fue muy, muy, muy asertiva. Y es desde este espacio, Loreto, que te quiero preguntar, ¿hay experiencias que cambian realmente nuestra existencia? Yo creo que todas las experiencias nos cambian. Lo que pasa es que hay algunas experiencias que son más fuertes y otras experiencias que a lo mejor nos suceden, ¿cierto?, de manera cotidiana y nos van cambiando internamente, pero el cambio no es tan notorio, no es tan rápido o no es tan tangible.
probablemente cuando pasan situaciones fuertes, como por ejemplo cuando se muere un familiar, si tienes un accidente, un terremoto o un viaje, incluso porque no todo tiene que ser negativo, ¿cierto? También puede ser un viaje, un matrimonio. Obviamente esas cosas son más significativas y se ve un cambio más, como más rápido. No sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo, yo me recuerdo que una de las primeras veces que me planteé esto fue cuando estaba saliendo del colegio. Yo vivo hoy día acá en Coquimbo, pero me iba a estudiar a Santiago, porque yo me fui a Santiago. Y en ese momento fue súper extraño, porque terminé el colegio, yo sabía que me iba a ir a Santiago y me sentía igual, pero sabía que venía un gran cambio en mi vida. Entonces, pero en mi sensación interna yo todavía no sentía ese cambio. Era como, sigo siendo la misma persona, pero en realidad ya no debería ser la misma persona si es que mi vida está cambiando de manera tan brusca en esa etapa que tenía 18 años. Entonces yo creo que de esa manera, ¿cierto? Hay momentos en nuestra vida donde podemos pasar por dos cosas. Uno, que se presenta un gran evento donde obviamente eso va a significar un cambio, pero el cambio en nosotros no es percibible de manera inmediata, sino que es algo más de largo plazo. Y hay otras veces donde nuestra vida está lo más normal posible, o sea, está como todo en la rutina, el trabajo, la familia, etcétera, pero hay algo en ti que empieza a cambiar. Y que tú de repente hay momentos que también me ha pasado, ¿cierto? Donde estaba mi vida bastante plana, en el sentido que estaba todo bien. Por ejemplo, también en la universidad estaba estudiando, me iba bien, tenía mis amigos, tenía como todo bien, pero yo ya no me sentía bien con eso. Me fui de viaje a Brasil, por ejemplo, en el verano, estaba ahí en Brasil y me sentía pero con una angustia, que no tenía ganas de salir del hotel, que me metía a leer libros y me andaba buscando. Entonces ahí yo estaba en medio de un proceso de cambio súper profundo, que de hecho a partir de ese momento, ¿cierto? Nace todo mi tema de búsqueda y más fuerte. De hecho, al año posterior a eso me fui a Australia un año sola, paré mi carrera. Y me andaba buscando, estaba tratando de entender, pero ¿a qué voy con esto? Con que hay veces que esos cambios se provocan, ¿cierto?, por algo externo, y hay otras veces que el cambio parte desde ti, y todo lo externo parece igual, hay como un status quo afuera, ¿cierto?, pero tú adentro ya no te sientes igual. Y yo creo que lo complejo de los cambios es que nos cuesta visualizarlos en el momento. Nos sentimos mal o nos sentimos bien, nos cuestionamos mucho, ¿cierto? Es como, pucha, pero ¿por qué, por ejemplo, yo no me siento bien si mi vida está bien? Tengo un buen trabajo, por ejemplo, tengo una linda pareja, tengo buenos amigos, en realidad todo en mi vida parece funcionar, pero a la larga yo no me siento bien con esto, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y ahí es cuando nos vienen estos momentos de cuestionamientos o de crisis. Entonces en yo este creo momento que, en el fondo, estamos viviendo, Loreto, un status quo, como tú mencionabas, que la verdad nos tiene a todos en una situación bastante, como yo mencionaba al principio, donde impera el miedo en la mayoría, donde la muerte también se nos presenta como más acecho, siempre ha estado, ¿no? Pero en este momento vivimos como cerca de ello, ¿no? Donde quizás sí, el trabajo, la vida, todo está como temblando, ¿no? Quizás nos cuesta más agarrarlo de la mano. Es que aquellos maestros, esto es como podríamos decir, es un karma que teníamos que vivir como humanidad, se le puede decir así, es algo, ¿de qué manera nos vemos afectados ahora o cuál es el sentido de la existencia que tengamos como humanidad que atravesar esta vivencia? Mira, ahí en ese sentido lo que nos explican, y lo primero que me gustaría clarificar, porque a lo mejor muchas personas no están todavía muy como vinculadas con el tema de qué es un maestro, qué es tu guía, ¿cierto? En realidad, muchas veces es nuestra propia alma. Lo que pasa es que en la existencia, ¿cierto? Estamos nosotros acá en la Tierra, nosotros estamos viviendo nuestra vida, pero existen otros espacios que yo sé que ustedes en los programas, ¿cierto?, con otros invitados probablemente ya los han conversado en alguna oportunidad, donde finalmente existen distintas dimensiones y existen distintos seres que están en estas distintas dimensiones. Dentro de eso, ¿cierto?, nuestra alma conecta con ciertos seres que pueden ser ángeles, pueden ser tus propios ancestros, ¿cierto? Que el otro día hablaban con Pedro sobre la ancestrología. También pueden ser otros ángeles o seres incluso de otros planetas que en el fondo están conectados con tu alma y que te están tratando de ayudar y de guiar y de acompañar en este proceso que hacemos en la Tierra. Los seres en general esperan y buscan mucho experimentar esta Tierra, porque acá nosotros tenemos posibilidades de sentir. Allá todo es más sutil. Sí o sí, nosotros para aprender algo, es como que para aprender sobre la luz vamos a ir a la oscuridad y para aprender sobre la oscuridad vamos a ir a la luz.
¿A qué voy con esto? Porque como humanidad ahora, y ya centrándome en tu pregunta, estamos atravesando un proceso de ascensión importante. ¿Qué quiere decir eso? Y que probablemente muchas de las personas que están hoy día, ¿cierto?, lo han escuchado, el despertar de la conciencia. Nosotros mismos, ¿cierto?, acá en Chile el año pasado hablamos que Chile despertó y fue algo como súper potente a partir de octubre. ¿Y qué es la conciencia y qué es este despertar? Es que finalmente todos como sociedad y en este momento a nivel mundial como humanidad empecemos a reconectar más con nuestra parte espiritual, que no estemos solamente en este día a día, en la vorágine del trabajo, sino que realmente nos recordemos que además de este cuerpo físico también tenemos un alma y que esta vida es más que solamente lo que vivimos en nuestra rutina. Y en eso también que nos conectemos con remirar la muerte, ¿cierto? Yo entiendo que la muerte en general tiene una connotación muy negativa al mirar la vida como algo lineal. Cuando tú crees que en el fondo todo tu sentido, toda tu humanidad es lo que pasa aquí ahora y se termina cuando mueres, obviamente que nadie se quiere morir porque la sensación, ¿cierto?, es que dejo de existir. Y esa es un poco la sensación que el ego nos deja y que la mente nos deja, y es por eso que tenemos tanto rechazo a la muerte. Pero el espíritu y el alma que recuerda que hemos vivido y hemos encarnado tantas veces en tantas especies, no solamente como personas humanas, sino que también como animales, como plantas, como cristales, ¿cierto? Recuerda que en realidad es como, y que está súper alineado, y me encantó el texto que leíste al inicio, ¿cierto?, de Unamuno, donde él plantea que en el fondo todo es la vida, no es solamente la parte linda de la alegría, de la felicidad, de la vida, sino que también es la amargura, es el miedo, es la incertidumbre, es la muerte. Y para que lo que yo te podría explicar a partir de mi propio proceso y de lo que a mí me han ido mostrando mis guías es que en realidad hoy día, para tú poder elevarte, para que poder tener ese despertar de la conciencia, una parte importante es aceptar la parte densa de cada uno, ¿ya? O sea, los miedos, la angustia, la oscuridad, lo que no queremos ver, porque como sociedad también estamos siempre buscando lo bonito, lo luminoso, ¿cierto? También nos permitimos solamente expresar nuestras emociones positivas, pero todo lo otro, lo que es el miedo, el odio, el enojo, como que tratamos de guardarlo debajo de la alfombra para que nadie lo vea. Y en este momento lo que está pasando, ¿cierto?, es que como humanidad nos están llevando a que sí tenemos que verlo sí o sí. O sea, ya no hay más tiempo de seguir evadiendo. Y es por eso que, la verdad, cuando yo pregunté, ¿cierto?, hace 3 meses atrás a mi tía, así como qué está pasando en medio de esto que estaba empezando en marzo en Chile al menos, me dijeron, esta es una prueba que tenía que venir sí o sí. De hecho, yo meses anteriores, ellos no me mostraban el cómo, qué iba a pasar, pero yo se venía sintiendo por lo menos hace 6 meses que venía algo fuerte que iba a pasar y que iba a afectar, te diría, es más, hace un año que yo tenía esa sensación, solo que no sabía el cómo, porque la sensación que me mostraban y que era para mí evidente era que un cambio tenía que pasar sí o sí. Entonces, cuando tú miras desde ese ángulo el tema del confinamiento y las cuarentenas, ¿cierto?, te das cuenta que en realidad el estar todos encerrados en la casa ha hecho que nos desconectemos de nuestras distracciones, en primer lugar. Que tengamos como familia, ¿cierto?, que volver a encontrarnos, porque en el ritmo de vida que nosotros teníamos, generalmente estábamos mucho tiempo en el trabajo o mucho tiempo afuera, ¿cierto?, haciendo la vida social, pero ya los o sea, eso podría ser algo... espacio. Tú mencionabas anteriormente que, claro, venimos a este mundo, o estamos en este mundo, atravesamos a este mundo para existir, pero aquí de alguna manera lo podemos relacionar también con el sentido de la existencia de Heidegger. ¿Cuál es el sentido realmente de estar vivo? Solamente pasar vivos en una mundaneidad, sin entrar realmente en un contacto con el todo, y claro, en ese momento efectivamente separó toda nuestra mundaneidad, mirándolo desde un espacio de no relación, de desvinculación entre yo y el otro, y la existencia y la naturaleza, y ahora se hace presente como una existencia más absoluta dentro de esta existencia que estamos viviendo, dejando de ser existencia. No sé si logras entender. En el fondo, mira, el punto inicial, creo yo, es que a mucha gente esto le está llevando a cuestionarse. O sea, es como, a ver, mi vida hasta, no sé, por ejemplo, alguien que tenía una empresa, y aquí a distintos niveles, pero por ejemplo, alguien que se dedicó a trabajar y que tenía su empresa súper exitosa y que, por ejemplo, se dedicaba al turismo y de repente está en quiebra la empresa bien. Toda su seguridad, todo su sentido de vida, pueden ser 30, 40 años dedicados a eso, y de repente, en un día de la nada, parece que está todo en jaque y está todo en el suelo. ¿Quién soy yo después de eso?
Si yo toda mi vida creé mi identidad en base a mi trabajo, en base a lo que yo estaba haciendo, en base a esa seguridad que tenía en mi empresa, mi trabajo, y hoy día de repente, abruptamente, no por una elección, sino que por algo donde yo no pude hacer nada, porque aquí no lo estamos controlando, sino que simplemente te sucede, ¿y quién soy entonces? ¿Cómo me reinvento? ¿Tengo la posibilidad de reinventarme? Ante esta amenaza del COVID, también todos hemos sentido, yo creo, en mayor o menor medida, el miedo a la muerte. Entonces, ¿quién soy yo frente a esa vulnerabilidad? En este momento, claro, tú mencionas el caso particular de una persona que, porque claro, aquí todos vivimos realidades y situaciones diferentes, unos de las cuales son más privilegiados que otros en cuanto a todo, lo económico, lo laboral, la familia, etcétera. Entonces aquí hay personas donde se han encontrado que algo se ha derrumbado en sus vidas, la torre se ha caído, y que estaba ajeno a ellos, fueron por factores externos, que eso nos suele pasar a todos en muchos momentos. Yo no hice nada y algo ¡pah! Se presentó en mi vida y viene a ser como un cuchillo que te atraviesa, puede ser una espada que te atraviesa hasta el alma, con un dolor infernal, brutal. Te quiero, con respecto a eso es algo que estaba designado para ciertas personas, es algo, yo en ese dolor, hay un poder de transformación que me va a permitir, con esto relacionado a la existencia, después existir desde un lugar mayor de conciencia. Hay personas que sí y personas que no. O sea, desde el registro, ¿cierto? Lo que se ve es que hay cada alma tiene una experiencia, y esa experiencia está como decidida desde tu propia alma antes de encarnar, antes de tomar tu vida, ¿ya? Entonces, todos tenemos distintos niveles de conciencia, y cada alma en cada viaje viene a hacer ciertos aprendizajes específicos. Hay algunos que vienen a experimentar solo dolor y por eso sus vidas son bastante trágicas. Hay otros que vienen a experimentar, por ejemplo, pobreza. Hay otros que vienen a experimentar la enfermedad. Hay otros que vienen a experimentar el bienestar, la armonía, la felicidad. Entonces, todos tenemos distintas vidas. Ahora, lo importante, ¿cierto?, es recordar, y eso se nos olvida cada vez que encarnamos, que cada uno de nosotros va teniendo distintas experiencias. Entonces, en tu respuesta es que efectivamente lo que está pasando hoy día va a ser, ¿cierto?, que gran parte de nosotros despierte y la conciencia se eleve, y la conciencia empieza entonces a transformarse, y a lo mejor tome distintas decisiones después respecto a lo que quiere en su vida, a sus relaciones, a su trabajo, ¿cierto? Se va a reconstruir quizás desde otro espacio. Eso es para algunos. ¿Por qué? Porque así es como ellos mismos decidieron vivir esta experiencia, ¿sí? Todos los que veníamos a encarnar en esta etapa, sí sabíamos que íbamos a venir a este periodo de transformación de la Tierra, donde no solamente el COVID, sino que van a pasar otras cosas más que también nos están haciendo ir a los cimientos más profundos de replantearnos a nivel individual y a nivel global, ¿cierto? ¿Quiénes somos y cómo queremos vivir? ¿Cómo podemos, por ejemplo, reconectarnos con la tierra? ¿Cómo podemos volver al respeto hacia los animales y hacia un montón de cosas? Entonces, hay algunos, ¿cierto?, que sí van a hacer este espacio, y de hecho hay algunos que ya lo venían haciendo, o sea, no desde el COVID, sino que desde antes ya venían con todo este replanteamiento de la vida, ¿cierto?, de tratar de ser más consciente, de ir haciendo una vida más feliz quizá, y no solamente una vida exitosa desde el punto de vista laboral, sino que desde el punto de vista más desde la felicidad. Y así también hay otros que no estaban para hacer ese proceso, pero sí lo importante es que se entienda, ¿cierto?, que incluso las personas que están muriendo hoy día están elevando su conciencia desde otra manera. ¿Por qué? Porque ellos ya venían con una estructura, venían con una forma que era muy difícil de cambiar al nivel de ascensión que va a llegar la Tierra en este momento, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la liberación de esas personas o de esas almas, precisamente dejando el espacio, porque ya cumplen su periodo. Sí, es como, aquí hay una época de recambio, y la verdad es que es bastante terrible, entre comillas, si es que uno lo mira desde la linealidad, saber que están falleciendo tantas personas. Lo mismo cuando fallecen nuestros propios seres queridos, ¿cierto? Pero cuando tú lo miras más desde entender que la muerte es una transformación, es simplemente pasar a otro estado, que las personas que mueren siguen manteniéndose conectados contigo y tú con ellos, ¿cierto? Ahí el miedo empieza a bajar, y cuando el miedo cae, en realidad ahí uno se despierta, y ahí es tu alma, porque en el fondo el alma no tiene miedo, o sea, el alma sabe, entiende, ¿cierto?, acepta, es capaz de abrazar incluso las experiencias más difíciles que nos tocan vivir. ¿Y por qué las acepta? Es porque también las decidió vivir.
es porque antes de nacer ya decidió vivir todas esas experiencias dolorosas, ¿cierto? Y nosotros como humanidad todos sabíamos, ¿cierto? Claro que se nos olvida, pero inconscientemente nuestra alma sabía que nos iba a tocar vivir un estado de cambio como el que estamos viviendo. Y bueno, aquí estamos haciéndolo lo mejor que se puede. Hay algunos, y yo lo entiendo, lo estamos viviendo súper duro, ¿cierto? Algunos más que otros porque les ha tocado más duro, pero lo que yo llamaría, ¿cierto? Hoy día, y un poco el mensaje que me están mencionando ahora, porque sí estoy conectada aquí con mis maestros al menos, es que nunca pierdan la confianza en su alma. Porque la mente, ¿cierto? El miedo, el cuerpo, sí, el cuerpo se puede enfermar, pero tu alma es infinita, ¿sí? Tu alma tiene una sabiduría que es capaz de atravesarlo todo. Entonces, en este momento difícil, si tú sientes que ya no sabes cómo lidiar con esta situación, que te angustia, que ya el encierro es algo que te está agobiando, respira, cierra los ojos y respira, y trata de conectar con esa parte más profunda de ti, con ese silencio más profundo, y recuerda que esto también va a pasar. O sea, todas las experiencias pasan, ¿ya? Por muy duras que puedan ser. Ese es como un poco el mensaje que me dan. Ahora, sí tenía que pasar, tenía que llevarnos a cuestionar, y lo que trataba de explicar antes, ¿cierto? Es porque antes de este gran despertar de la humanidad, tenemos que atravesar nuestro miedo más potente, que es el desaparecer, o sea, la muerte, ¿ya? La supervivencia. A niveles de chakra, lo que se está trabajando ahora muy fuerte es el primer chakra, porque en el primer chakra se albergan estos miedos de perder la existencia, y eso es lo que estamos atravesando hoy día como humanidad. Una vez que el miedo en sí, la emoción del miedo, es una energía muy densa, como energía, ¿ya? Al ser tan densa, no permite que tú te eleves, por ejemplo, que tú abras tus otros chakras, que tu ¿Y cuarto de qué chakra... manera, te quiero preguntar, Lore, Sí, si puedes a lo mejor preguntarle a los maestros, de qué manera yo puedo disolver ese miedo o alejarme del miedo? Tengo el miedo ya, pero no sé qué hacer para quitar ese miedo. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo elimino de mi vida? Ya, mira, lo primero importante, ¿cierto? Es como tratar de conectar con tu cuerpo y el sentir. ¿Por qué? Porque cuando uno está en miedo se bloquea. Entonces, generalmente lo que nos va a llevar al miedo es la mente, los pensamientos. Por ejemplo, vemos las noticias, escuchamos lo que pasó hoy día, o leemos, no sé, por redes sociales qué es lo que está pasando, y tu mente sigue con eso, ¿cierto? Con más pensamiento, y la mente es muy rápida. Entonces, lo primero importante es como tratar de llevar tu conciencia a tu cuerpo. ¿Cómo puedes hacer eso? Por ejemplo, de una manera simple. Yo ahora estoy sentada, ¿cierto? Entonces tú puedes, si quieres, puedes poner una música que te relaja, por ejemplo. Cierras los ojos, pones las manos en tus piernas y empiezas a sentir, por ejemplo, las manos sobre tus piernas. Y llevar toda tu atención a eso, ¿cierto? Entonces, Para el fondo son como las técnicas de meditación, del mindfulness, del volver al aquí y el ahora, como bajar de la mente y no darle tanta cuerda. Vamos a continuar en unos minutos, Loreto, vamos a irnos a una pausa, y comunidad, nuevamente no se vayan, y que en unos minutos estamos aquí con Lore, y vamos a, ahora sí, después de la pausa, conectar directamente con el mensaje de los maestros. Y recordaros que Radio Lab Chile, la primera radio enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal, está ayudando a las pymes, y lo que tenéis que hacer, los que tengáis una pyme y estáis escuchando ahora, pues es grabar un video en horizontal con el celular, y hablando de vuestra pyme, mostrando vuestros productos con vuestros datos, y lo enviáis al 569-9547-4603. Nos vemos en unos minutos. Hola, mi nombre es Patricio Escanilla, soy el creador de Boqueto, una confitería de autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar, sin gluten y sin preservantes. Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao, sobre el 55%, y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile. Hola, mi nombre es Sergio Roberto Hernández. Tengo una larga trayectoria como gerente en compañías internacionales, como coach ejecutivo y como mentor para emprendedores. Si quieres llevar tu vida, tu carrera o tu emprendimiento al siguiente nivel, estaré más que feliz de ayudarte con mi experiencia y con mis conocimientos. Te espero.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Los seres humanos estamos buscando por algo más que solo hacer sin sentido, estamos buscando sentido en lo que hacemos. La propuesta de 12 sentidos es traer esa posibilidad de experimentar y de vivenciar momentos donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con otros en actividades que tengan un sentido más allá de lo superficial. Nosotros en 12 sentidos trabajamos a través de vivencias y de actividades muy simples, muy sencillas, que pueden ser aplicadas a todas las organizaciones, a todos los individuos, para justamente empezar a conectar con su salud, sus pensamientos, sus emociones y su propósito de vida. Emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Y volvemos comunidad nuevamente con Loreto García. Dice Heidegger, ¿ante qué tenemos miedo? Tenemos miedo, el porqué del miedo. En el trato con el ente intramundano, con los útiles y en la coexistencia aparece lo temible. ¿Qué carácter tiene eso temible? ¿Qué es aquello amenazante? Amenazante en nuestra existencia. Nos muestra aquello que puede perjudicar, por tanto, nos inquieta. Mientras más cerca se acerca, se torna más temible, pues puede alcanzarnos o no, pero esto no disminuye el miedo. Y volvemos con Loreto García, canalizadora de los registros akáshicos. Estábamos hablando del miedo, de cómo poder atravesar, ir más allá del miedo a nosotros, a volver a sentir, a estar presentes en la existencia. Y con respecto a eso, Loreto, con los maestros que yo sé que en este momento estás conectada, más allá de la meditación y todo eso, ¿qué lugar ocupa el miedo en este momento en nuestras vidas? ¿Por qué se nos presenta de esta manera? Mira, esta es una respuesta que ahora la estoy canalizando, ¿ya? Lo que ellos me dicen es que en realidad el miedo en sí nos hace olvidar quiénes somos. Es como una ilusión. Al momento en que el alma encarna y está aquí en la tierra, olvida su grandeza. El cuerpo nos lleva a sentirnos limitados, la enfermedad nos lleva a entender, ¿cierto?, que tenemos un límite, pero en el fondo eso solo es en el presente y sucede en esta vida, pero en el fondo el miedo en sí es como el polo. Cuando hablábamos de los polos de la luz y la oscuridad, en el fondo tu grandeza, la infinidad de tu alma, tiene como polo el miedo, ¿ya? Entonces, al experimentar el polo me lo muestran como un 8, ¿cierto?, que es el símbolo del infinito. Entonces el 8, por un lado, tiene toda la parte del miedo, todo el lado de la limitación, pero por otro lado tiene el sentir que realmente lo logra todo, ¿ya? Entonces, sí o sí, en este momento me explican, ¿cierto?, que cuando tú estás en la Tierra para poder vivir un despertar de conciencia, tienes que volver a reconectar con el alma y con tu real identidad. Para eso, una de las formas, y que es la que están utilizando a nivel masivo, es a experimentar todo lo contrario. ¿Y qué es lo que estamos experimentando? Todo lo contrario en este momento como humanidad. Es la limitación, es el miedo, es la angustia, es el sentirnos impotentes, el sentir que no controlamos, la incertidumbre, ¿cierto? Eso nos está llevando como a un polo para que en la vuelta contraria, ¿cierto?, vamos a sentir, y probablemente me muestran que eso va a pasar una vez que esto termine.
porque me están diciendo ahora, los que ustedes eran antes de que toda esta pandemia y que todo esto sucediera, no van a ser lo mismo cuando salgan. Ahora en este momento es difícil poder visualizar eso, pero ellos me muestran que va a ser así, que cuando nosotros nos miremos a cada uno una vez que termine esta prueba, esta gran prueba, ¿cierto?, nos vamos a recordar o nos vamos a dar cuenta recién, ¿cierto?, que somos otras personas porque vamos a estar valorando otras cosas. Y también me dicen que la única manera de trascender el miedo es viviéndolo, que esa es la mejor forma de poder liberar el miedo. Entonces, como humanidad, como existencia, los hombres y las mujeres, nuestro mayor miedo siempre es el miedo a desaparecer o a morir. Y es por eso que en este momento me dicen que por eso se seleccionó de esta forma, ¿cierto? Que si bien no todos vamos a morir, todos atravesáramos esa sensación en algún momento de que, me puede pasar a mí o le puede pasar a mis cercanos, y viviéramos, ¿cierto?, como humanidad, como todos, ese miedo tan fuertemente. Pero me dicen que una vez que eso pase, me dicen que es una etapa, que hay que tener paciencia, que el proceso entero va a tomar por lo menos como 1 año y medio o 2 años, ¿cierto? No en que 2 años vamos a estar encerrados, pero me dicen que son distintas fases, que en este momento lo que hay que calmar es la ansiedad. En los días oscuros, este es un mensaje de ellos, me dicen, siempre hay que confiar en la luz, porque aunque todo está oscuro, la luz no deja de existir. La luz va a estar, y que en el fondo el llamado es como a mantener mucha calma, mucha paciencia y mucha confianza, a no tratar de acelerar los procesos, porque los cambios más profundos requieren tiempo, y que todo en la naturaleza y en el mundo y en la vida tiene ritmos, que así como la naturaleza tiene ritmos, nosotros también tenemos ritmos, que en este momento lo que está pasando también es que la tierra se está reconstruyendo y se está sanando. ¿Sí? Que a la vez que nosotros estamos enfrentando esta gran crisis, la tierra, la naturaleza, los animales se están sanando, porque también nosotros como humanidad les estamos haciendo mucho daño, ¿ya? Entonces era como que si no hubiese pasado esto, lo que hubiese pasado era que íbamos a tener crisis climáticas, pero muy fuertes, donde iba a morir también mucha gente, pero no por un virus, sino que por un terremoto, por un tsunami, porque se hundía tierra, porque realmente estábamos empujando a la tierra a eso. Ya que esta vez, y me dicen que eso lo hemos vivido como seres humanos en otras eras, por eso hay épocas donde se hundieron continentes, pero que en este momento era distinto, porque como era un despertar, en el fondo lo que necesitábamos nosotros como seres humanos era tiempo para volver a mirarnos, para poder encontrarnos nuevamente con lo que somos, con lo que sentimos, y no con las ideas falsas de lo que hemos ido creando, con los personajes que nos creamos de nosotros mismos, sino que con esas con esa esencia más real que habita en cada uno de nosotros. Ese es como un poco lo que me dicen en la explicación de por qué es lo que está pasando. Quisiera que le preguntaras quizás una pregunta que muchas personas, porque tú en este momento te estás conectando con los maestros. Yo, Fran, tengo también mis maestros, y otras personas, todos los radiovidentes que nos están escuchando, viendo en este momento, tienen sus maestros, y si es así, ¿de qué manera pueden entrar en contacto con nuestros maestros? ¿Es escuchar a nuestros maestros en nuestras vidas lo que nos puede dar más satisfacción y hacer el camino más fácil o más liviano? Mira, cada vez que un alma encarna, tenemos distintos seres que nos van guiando y que nos van apoyando, ¿ya? De partida, el primer ser que está siempre con el alma que encarna es tu ángel de la guarda. El ángel de la guarda existe, ¿ya? Uno de los seres con los que nosotros podemos conectar son los ángeles. Existen muchos ángeles, pero cada uno tiene un ángel de la guarda. Ahora, ¿por qué explico eso? Porque los maestros van cambiando durante tu vida. ¿Por qué van cambiando? Porque cada uno de ellos trae una lección diferente. Siempre tenemos guías o tenemos maestros, pero dependiendo de la etapa de vida y del aprendizaje que tú estás haciendo en ese momento, distintos seres se van a acercar a ti, ¿ya? Y por otro lado, también los que siempre están, ¿cierto? Y siempre nos están resguardando y custodiando son nuestros propios ancestros. Personas que ya fallecieron, ¿cierto? Pero que no por eso dejan de estar vinculados y ligados con nosotros. Entonces, nosotros como familias de almas siempre vamos a seguir conectados. Por lo tanto, hay algunos que están muertos, otros que están vivos, pero no por eso dejamos de ser familia. Y por lo tanto, todos los seres que se van del planeta, ¿cierto? Y que están en otros lugares, siguen conectados con nosotros. Ahora, el cómo conectar con ellos... ¿De qué manera se conectan ellos con nosotros? ¿De qué manera se hacen presentes? ¿Cómo nos podemos comunicar? Porque yo sé que están los que te dejan mensajes, trazas, signos. ¿Cómo distinguimos aquellos símbolos en los que se manifiestan ante nuestros ojos y cómo podemos encontrarle un significado a nuestra existencia? Mira,
A ver, la forma en que ellos siempre te están hablando es algo súper cotidiano. A veces, de hecho, uno lo confunde con su propia voz, porque nosotros tenemos varias voces. Una voz es tu mente, pero hay una voz que es un poco más silenciosa, que en el fondo te está tratando de mostrar, como el decirte sí, confía o sí hazlo. Cuando tu mente está ahí en otro proceso, hay como formas. Entonces, forma en que los maestros se comunican con nosotros depende de cada persona, pero por ejemplo puede ser a través de sueños, en que tú sueñas algo y te lo van a mostrar. Ahora, lo importante sí es que cuando el mensaje es muy fuerte, ellos van a encontrar todas las formas de llevarte a que tú entiendas. Va a ser un libro, va a ser una canción, va a ser el mensaje de una persona, te encuentras con alguien que no conoces en la calle, que te va a repetir un cierto tema, ¿cierto? Por ejemplo, a mí ayer me pasó que estaba hablando con una mejor amiga en la noche, con la que no hablaba hace un tiempo, y yo había estado en mi meditación y había canalizado algo para mí, ¿ya? Y estaba hablando con ella de cualquier cosa y de repente le menciono el tema, pero ni siquiera le alcancé a decir, y ella me responde lo mismo que yo había entendido en mi canalización. Entonces también ocupan a las personas cercanas, ¿ya? A mí me pasa mucho eso, por ejemplo, con mis amigas o con familia, ¿cierto? Que van con ese mensaje, pero que a veces ni uno entiende tan bien y uno queda mirando a la persona así como, ¿y tú cómo sabes lo que yo necesitaba escuchar? En el fondo, estos seres ocupan a distintas personas, ¿cierto? Para poder comunicarse contigo. Y también te dejan señales como lo que hablábamos, ¿cierto? Como del libro o como lo que tú contabas acá, que te ha pasado en los programas en las semanas anteriores, donde distintas personas van a ir siempre con el mismo mensaje. Cuando eso pasa, ¿cierto? Que eso se llama sincronía, ¿ya? Y la sincronicidad es algo que ellos ocupan mucho, porque es una forma que tienen y es un lenguaje para ellos. La sincronicidad es un lenguaje matemático. Los seres en otros planetas o en otras inteligencias se comunican entre ellos telepáticamente. Y también se comunican mucho a través de los números, ¿ya? ¿Y por qué te digo esto? Porque otra forma que utilizan ellos para comunicarse también son los números. Entonces, cuando tú ves mucho un número, por ejemplo, que está constantemente, o ves la hora en las horas espejo, como el 11-11, 20-20, 22-22, todo eso es una señal o es un mensaje. Existen libros donde tú puedes leer el mensaje de los ángeles, ¿cierto? Que te hablan con números, pero la medida en que tú te abres, yo te diría que el paso 1 es como creer que no estás solo, que eso es lo primero, porque nosotros físicamente a lo mejor estamos solos, pero la verdad es que nunca estamos solos, o sea, siempre hay más seres que están conectados con nosotros. Entonces, abrirte a creer es la primera puerta, porque si yo no creo en eso, no es que ellos no se manifiesten, pero te va a costar más verlos, es como taparte los ojos y no querer ver. Entonces, primero es creer que existen, aunque yo no los vea o no los escuche. Después de eso, es quizás hablarles directamente, aunque tú no los conozcas, decirles, ¿sabes qué? Yo sé que tú existes, muéstrame que existes, muéstramelo de alguna manera, pero de una manera, y yo siempre digo eso, como de una manera que yo entienda, porque cada uno de nosotros es tan distinto que lo que sirve a lo mejor para mí no va a servir para ti y viceversa. Entonces, como tratar de generar esa relación personal, y en la medida en que, porque ellos también tienen que respetar mucho nuestro libre albedrío, ¿ya? Ellos nunca van a interferir en tu vida si es que tú no les das ese espacio, si es que tú no les das el permiso. Siempre están como un guía para ayudar, pero no para intervenir ni para controlar. Y ellos son en ese sentido muy respetuosos. Y con respecto a eso, con lo que acabas de mencionar, ya, si hay a ver, a lo mejor teníamos que venir a vivir cierta situación, vida, atravesar dolores y hacernos en un grado un poco más consciente, ya sea en esta vida o en otra, pero está libre albedrío, que siempre ahí nos deja al azar de alguna manera nuestra propia habilidad o decisión de qué hacer o qué cambio hacer a nuestra vida, qué giro dar. Entonces ahí cuando supuestamente había a lo mejor una carta echada de algo que nuestro destino, teníamos que venir a vivir X cosa, pero nosotros, ¡pum!, le dimos la vuelta a la mano. ¿Qué sucede en estos momentos? La verdad, lo que yo siento es que el destino en sí es tan fuerte porque lo controla tu alma, no lo controla nadie, sino que eres tú mismo en el fondo, pero a nivel alma, no tu ego ni tu mente, es tu alma, que el alma nunca se rinde con uno, entonces va a insistir. O sea, puede ser que a lo mejor yo iba y tenía que hacer esto, ¿cierto? Pero yo mi libre albedrío me negué, entonces no lo quise hacer, me volví a cerrar, me volví a enfocar en otra cosa, me desvié, digamos, me fui por allá, por este otro camino. Pero la verdad es que yo creo que mientras nosotros estamos vivos en la Tierra, no hay ningún aprendizaje de los que el alma venía a hacer que no se cumpla, ¿ya? Entonces a lo mejor el tiempo en que eso sucede puede variar, porque al alma la verdad no le importa el tiempo, no le importa si es hoy día, en 20 años más o hace 10 años. Lo que le importa es que dentro del periodo de vida que tú tienes como experiencia y como existencia humana, hagas ese proceso de aprendizaje, ¿ya? Y por lo tanto eso puede pasar en cualquier etapa. Tenemos libertad.
Y en eso, por eso ellos son muy respetuosos, porque ellos no te obligan ni te presionan. No te dicen como esto lo tienes que aprender mañana, entonces te ponen como todas las pruebas, ¿cierto? Pero cuando es mucho, y uno mismo busca eso, es tu alma, no es nadie, eres tú mismo, te empiezas a probar de manera súper dura cuando tú te empezaste a desviar mucho. Entonces te desviaste, pasaste 30 años, no quisiste ver y de repente llega un golpe que es muy duro, que no te deja otra que ver. Porque si tu destino o en el fondo la elección del alma era ver, no puedes no ver. Entonces va a llegar un momento en tu vida donde la elección y el aprendizaje va a llegar. Ahora, el cómo va a llegar, nosotros somos libres en eso. Podemos irlo haciendo de manera más pausada y de manera más como voluntaria, o podemos realmente cerrarnos, negarnos, escondernos, no querer ver nada, y de repente va a llegar algo donde te dicen, oye, ya no hay más tiempo, así que ahora sí o sí tienes que ver tu verdad. En realidad tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Si somos unidad, si todos somos parte de un uno, de una totalidad, ¿qué sucede con el niño, la persona que no tiene agua para lavarse las manos en este momento, la persona que en este momento está muriendo, incluso la autoridad o el que asesina, mata? O sea, ¿cómo podemos ser uno siendo todas aquellas otras almas? ¿De qué manera somos uno o no somos uno? No sé, se me hace difícil esa profundización. Mira, de la existencia, del ser de todos nosotros. Sí, mira, una de las experiencias que nosotros como seres venimos a aprender acá es que Dios es todo, es la luz, es la vida, pero también es la destrucción y es la muerte, ¿ya? Entonces nosotros venimos como seres a experimentar, y efectivamente nosotros somos uno, cada uno cumple un rol perfecto, todos tenemos una experiencia distinta. Por ejemplo, está el niño que no tiene agua y está el otro que a lo mejor vive en un palacio, ¿cierto? Pero en el fondo, parte importante de la experiencia que a nivel alma nosotros venimos a hacer acá, y hacia dónde va la evolución de este despertar de la conciencia, es aceptar que no hay bueno ni malo, es entrar en ese espacio neutro, y ese espacio neutro es del corazón. Entonces no es bueno ni malo, o sea, el que mata, pero cumple un rol. Porque a lo mejor a esa persona que le mataron a su hijo, yo sé que es súper duro y difícil lo que estoy diciendo, pero si le pasó eso, a lo mejor esa alma que es el padre de ese hijo o la madre de ese hijo que murió, venía a aprender sobre ese dolor tan duro y a entender que a pesar de pasar por el dolor más duro y más difícil de su existencia, había una resiliencia, había una posibilidad de salir y de seguir adelante, ¿cierto? Hay un aprendizaje súper fuerte ahí. Y el otro que mató, en el fondo simplemente cumplía ese rol dentro de esa vida, de esa persona que murió. Entonces, es muy difícil. Lo encuentro muy difícil, porque es difícil el entender que algo venía yo a aprender a través de ese sufrimiento, ya sea efectivamente, en este caso, la muerte misma, o sea, el que yo sea asesinada o matada por otro, y que el otro también viene a un aprendizaje, o sea, el factor aprendizaje dentro de esa existencia que puede ser muy trágica, dramática, brutal, que me parece bestial, de las cosas que estamos viviendo en este momento y que se hacen más a la luz, que siempre han estado, ¿no? Pero como mira, que... y ahí es como que todos cumplimos un rol. Hay personas que vienen a hacer el entendimiento, como de poder mirar, por ejemplo, el perdón, el poder abrazar esa experiencia, y hay otros que en realidad no lo vienen a hacer, sino que simplemente vienen a gatillar esa experiencia en otros, ¿ya? Ellos, los que solamente cumplen el rol como de generar el daño, generalmente también son dañados, y vienen a experimentar mucho el dolor, el daño. Entonces en realidad ellos no logran vislumbrar más allá, porque la vida para ellos simplemente ha sido eso. Y o sea, van a seguir en un estado de inconsciencia, van a seguir en ese estado o sea, más encima que hicieron el mal o un daño a un otro, van a continuar en un estado de inconsciencia, volver a morir y volver a nacer, y se supone que en esta vuelta a nacer tendrán más conciencia. Sí, y la verdad, y esto es lo que suena más aterrador de todo, es que nosotros, tú y yo, hemos pasado por esas vidas también, porque en esta alma que se va como encarnando muchas veces, ¿cierto? Cumplimos estos roles. Hay veces que venimos a matar, hay veces que venimos a hacer daño, hay otras veces que venimos a sufrir, por ejemplo, con enfermedades, con pobreza, y hay otras veces que nos toca estar en el otro lado, porque o sea, esa es la gracia las vidas que tiene pasadas este con plan. esa... Sí.
con eso que estás mencionando tú, yo he tenido entonces otras vidas. A lo mejor yo viví antes de Cristo en el 500 antes de Cristo o 3000 no sé cuánto, y así. O sea, eso he vivido diferentes instancias, y siempre puedo entonces haber vivido siendo hombre, siendo mujer, siendo niño, siendo, bueno, diferentes roles. Totalmente, de hecho ese es el registro, y por eso el registro acá, chicos, se conoce como el árbol de la vida. Ocupa o también, mira, yo acá ocupo, no sé si se va a ver mucho, pero tengo una flor de la vida, ¿cierto? O el árbol de la vida, donde dicen que esa es el origen de todo, es el gran libro. También los registros acá, chicos, se representan como un libro donde está toda la historia de la humanidad, donde está el registro de todas tus vidas, de toda la existencia, tanto tuya, mía, como de todos nosotros, y de todas esas idas y venidas que tenemos, ¿cierto? Y dicen y explican que el sentido es que cuando Dios se creó a sí mismo, ¿cierto? Era uno solo, pero no se manifestaba de ninguna manera, era Dios, y era ahí. Pero después de eso se empezó a crear a partir de nosotros, ¿cierto? Y de todo lo que existe para poder mirarse a sí mismo. Y ese es como un poco el juego que tenemos, porque cuando nosotros encarnamos en la tierra, se nos olvida que nuestra alma y Dios son iguales, ¿ya? Y con esto espero que nadie se ofenda, sobre todo la gente que tenga alguna religión. No es que yo no quiera respetar a Dios, obvio que lo respeto, pero también me respeto a mí, porque Él y yo, y eso lo dicen en la mayoría de los libros, ¿cierto?, sagrados, Dios en el fondo te hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto nosotros en nuestra experiencia, en nuestra existencia también tenemos una parte divina, y el que mató también la tiene, ¿sí? Y lo que nosotros venimos a experimentar acá, que yo no soy ni mejor ni peor, pero la única manera en que tú logres hacer eso es cuando logras esa conciencia neutra, donde ves todo de una manera inocente, donde el juicio empieza a quedar de lado y donde realmente tú estás viviendo desde tu corazón, porque eso en tu mente jamás va a entrar. Hay cosas, ¿cierto?, en la vida que jamás las vamos a poder aceptar desde nuestra mente, porque el dolor es difícil de aceptar, porque la muerte es difícil de aceptar, porque el miedo nos petrifica y nos cuesta entender, pero tu corazón logra abrazar todo eso e ir más allá de las peores experiencias. Esa es hacia la conciencia que nosotros como humanidad vamos caminando, y esa es la conciencia que en unos cientos de años, porque esta evolución no es rápida, pero en algunos años más, ¿cierto? Y quizás en 100 años más se va a vivir, se va a recordar nuevamente, como el tener otra experiencia. Nosotros, mira, y esto me lo están diciendo, vamos caminando una humanidad donde es comunidad, donde ya no soy individuo, donde ya necesito entender y vivir, pero ya no desde una cosa cognitiva, sino que el vivir desde mi experiencia, que el otro y yo tenemos los mismos derechos, que somos iguales, que no porque yo nací en un lugar soy distinto a ti o soy mejor que tú. Y es por eso que estamos enfrentando también estas crisis que son colectivas, porque, por ejemplo, el coronavirus, y esto también me lo están diciendo, es una forma, ¿cierto?, de vernos, de poder entender que lo que yo hago afecta a otro, pero eso no es solo ahora en el coronavirus, siempre ha sido así. Lo que pasa es que esa conciencia se nos olvida porque generalmente estamos enfocados en nosotros o en nuestros núcleos más cercanos, pero siempre, todo lo que hacemos, si no solo entre humanos nos afectamos también, cada cosa que tú haces tiene un efecto en otros, ya sea en otra persona, en tu comunidad, en la vida, ¿cierto?, en los cerros, en la naturaleza. Entonces necesitamos volver a esa conciencia donde entendamos que no solo existo para mí, que no solo mi felicidad, que somos. Y esa es como un poco la conciencia nueva que se tiene que despertar, y es por eso todo lo que estamos viviendo en este momento, pero estamos en una fase muy desde el principio. Este entendimiento se va a lograr, pero se va a lograr después de traspasar las experiencias. No podemos evitarlas, porque la verdad es que cuando uno evita el dolor, cuando uno evita el sufrimiento, también evita el crecimiento y el aprendizaje. Y por lo tanto el llamado quizás desde los maestros también es como a vivir lo que te toque vivir. No importa lo que sea. Bueno, ahí lo puedo enlazar con Siddhartha, Gautama el Buda, que él sigue su camino y tiene que seguir. Cuando se le evitó el sufrimiento, el dolor y el que él viera la miseria, la enfermedad, la muerte y a los ascetas, él aún así no podía llegar a la iluminación. O sea, tuvo que él dejar todo y atreverse a caminar en su propio camino, al igual que también Hermann Hesse, la reedición de Hermann Hesse, para volver a encontrarse a sí mismo, a llegar a ese grado de conciencia. Bueno, Loreto, ya se nos fue el tiempo, así que nos tenemos que despedir. Muchas gracias, me quedo con este último mensaje con el que
tenemos que atravesar las dificultades para llegar a una conexión interior y también con esta sensación de unidad, de somos. Yo creo que esos son los mensajes más importantes y también otro mensaje, o sea, a veces nos angustiamos mira, hay un mensaje que a mí me marcó mucho la vida, desde el 2012 que lo leí y que me ha marcado la pauta de vida, que dice que en el fondo esta vida es para ser feliz también, ¿ya? Encuentra tu felicidad. A lo mejor lo que tú crees que es tu felicidad hoy día no era, y por eso esto es una oportunidad que te está dando la vida, que te está regalando la vida, que te está remeciendo y te está diciendo, ¿sabes qué? Por ahí vais mal. Entonces, ábrete tú también, o sea, suelta tu apego al dolor o a lo que fue, ¿cierto? Si es que te tocó perder algo o alguien, y ábrete a lo nuevo, porque si tú todavía estás vivo, de verdad, agradece la vida. Y la mejor manera de agradecer la vida es disfrútala, porque el tiempo acá se acaba tan rápido dentro de la existencia, ¿cierto? Que allá ven como que los años pasan mucho más rápido, los tiempos son distintos acá y allá, pero es tan breve el tiempo que estamos acá, que dentro de lo que tú puedas, haz cosas que a ti te hagan disfrutar y devuélvete esa felicidad. Ese sería como el mensaje de cierre. Muchas gracias, Loreto. Encontremos nuestra propia felicidad, la podemos encontrar en pequeños aspectos, ojalá. Es la invitación con esperanza y optimismo y comunidad nuevamente. Si les gustó este programa, va a quedar subido el enlace en YouTube y en Spotify como podcast. Ojalá lo compartan y recordarles que todos los otros programas están escribiendo hashtag nuevamente en YouTube y ahí pueden encontrar y ojalá que también eso nos reenvíen. Y de aquí estamos lunes, miércoles y viernes, entre las 2:30 y las 1:30, en Radio Lab Chile, la primera radio enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal. Nuevamente, el programa de desarrollo personal. Gracias. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.